Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Cindy Valdés y hoy quiero darte la bienvenida a un episodio más de nuestro programa Pláticas Imprescindibles para tu Vida, donde cada semana compartiremos contigo temas sobre salud, belleza, motivación, superación personal, emprendimiento, empoderamiento y muchos otros temas más que puedan ayudarte a tu crecimiento personal y espiritual. Y de nuevo, como cada semana, quiero agradecerte por estar aquí y también por ser parte de esta comunidad, por ser parte de este proyecto que iniciamos hace relativamente poco tiempo y ahora somos una comunidad más grande y cada vez somos más, y eso a mí me alegra mucho porque significa que aún hay personas que desean buscar su mejor versión, desean crecer espiritualmente, profesionalmente, que desean ser mejores personas y prepararse, aprender más, crecer en sí, y no solamente estar en las redes sociales como vemos actualmente, pues que hay mucha diversión, muchos temas que muchas veces pues perdemos tanto tiempo en las redes sociales, y eso es algo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo una sociedad pues con cambios increíbles en mi corto tiempo de vida. He vivido muchos cambios y se me hacen cambios muy impresionantes porque me tocó la era de la tecnología en avances rapidísimos. Ahora los hijos normalmente se la pasan en el celular. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos ahí? Nosotros también como padres no estamos creando conexión, no estamos promoviendo la empatía, no estamos viviendo en un mundo real, sino estamos ya viviendo como en una realidad diferente, y eso se ve reflejado en nuestra sociedad. Y también hay mucha falta, como les decía, de empatía, muchos valores se han perdido, hay ideologías nuevas muy diferentes a las cosas que nos enseñaron nuestros padres. La gente quiere tener más libertad, pero también menos compromiso. Entonces hay muchas cosas que en nuestra sociedad están pasando y lo hemos visto también en el transcurso del programa. Pero hay gente que ha decidido ser diferente, hay gente que ha decidido conservar sus valores y seguirlos promoviendo con sus hijos, con su familia. Y eso es algo que nosotros hacemos también aquí, que podamos seguir conservando sus valores, porque los valores, todo puede ir cambiando, la sociedad siempre va a ir cambiando, pero nuestros valores deben de ser inamovibles, porque eso significa quiénes somos. Y bueno, pues el día de hoy quiero presentarles a un buen amigo, un invitado muy especial que tengo para que nos apoye a tratar de ver por qué ha cambiado tanto la sociedad, de conocer el trasfondo de todo lo que les estoy platicando. Y bueno, pues él es licenciado en Teología, es docente de la Universidad de Montemorelos en la Facultad de Teología, tiene una maestría en Teología Pastoral en la Universidad de Andrews, y también tiene un doctorado en Filosofía en Religión en Filipinas. Y hoy quiero darle una cordial bienvenida al pastor Miguel Patiño. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, un placer. No sé si me extendí mucho, pero me emocioné. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de que esté aquí acompañándome después de tanto tiempo. Es un gusto verle, estoy muy feliz de que me esté acompañando. Gracias, Cindy. La verdad que nosotros nos sentimos muy contentos, tanto mi esposa como yo, esta tarde de poderles saludar a ti y a tu esposo después de unos poquitos años que no nos veíamos. No vamos a decir cuántos para no evidenciar, pero reencontrarnos y ver a grandes amigos es siempre un asunto muy especial. Y a nosotros a ustedes les tenemos un cariño enorme. Así que gracias por la invitación y por estar en este programa. Gracias, ¿no? De nuevo le agradezco. Y bueno, pues introduciendo un poquito al tema que vamos a platicar, pues ahorita también antes del programa platicábamos que estamos viviendo momentos muy diferentes. Estamos en una sociedad que ha cambiado, ha revolucionado en gran manera. Y bueno, pues queremos ver si usted nos puede compartir un poquito de su experiencia en lo que ha aprendido. Escuchando la introducción del programa, Cindy, realmente la dinámica social
ha entrado como en un tobogán en el cual, en lugar de detenerse, avanza con mayor velocidad y trae consigo una de cambios que no fácilmente uno logra estar al día con todas las distintas innovaciones que se van dando en el contexto social, en el contexto financiero, en el contexto tecnológico, y esto produce que la sociedad cambie y por consiguiente los valores también cambien. Adecuadamente alguien ha señalado, antes o los que nacieron antes de 1980 miran las cosas de cierta forma, los que nacieron después de 1990 ven las cosas de otra forma. Y hay un grupo ahí entre el 80 y el 90 que está con un pie adelante, un pie atrás, pero justamente de 1990 en adelante hay esa modificación y ese cambio. O sea, yo. Una psiquiatra española da un dato muy interesante que a mí me llamó la atención. Señala ella que un niño de 7 años hoy en día ha tenido mayor estimulación que cualquier persona que vivió antes de 1990 hacia atrás, mayor estimulación que toda la etapa de la vida de una persona que vivió antes del 90. Por consiguiente, la sobreestimulación, tal como mencionabas al principio, de cómo los niños se la pasan en el celular, cómo las nuevas generaciones están en esta dinámica de inteligencia artificial y cuánta cosa, ha generado esta modificación por los ajustes sociales, por los avances tecnológicos, y esto hace que vivamos en un entorno muy diferente en el 2023 de lo que era los 90 o los 2000 o en el 2010. Sí, claro, y ahorita que comenta me puse a analizar en especial lo de la sobreestimulación, y yo lo veo en mi perspectiva en dos formas. Nos estamos sobreestimulando en la alimentación, porque en todos los programas que hemos visto aquí, no me van a dejar mentir, que hemos visto que estamos consumiendo lo que decíamos de los edulcorantes, de las grandes cantidades de azúcares que estamos comiendo, grandes cantidades de grasas. Estamos llevando un estilo de alimentación pues muy descontrolada. Tiene que ver, pues no por nada hay cada vez más obesidad y ya se normaliza también. Muchas cosas ya las estamos viendo normales en ese aspecto. En algún momento hace tiempo me tocó ver un video donde decía la cantidad de azúcar que consumen, digamos, nuestros hijos en un jugo, pues eso le está llevando, es como si le dieras un shot de sobreestimulación de cierta droga, pero la estamos normalizando. Y por otro lado, bueno, mire, está interesante porque por otro lado está la sobreestimulación de las redes sociales. Claro. Hace como 2 episodios atrás, no sé si recuerdan, que vino un chico de marketing y él comentaba precisamente eso. No sé si dentro del programa fuera, pero decía que el TikTok es adictivo, ya las redes sociales son adictivas, tenemos que estar ahí, y como produce al final de todo dopamina porque te hace sentir bien, es como si fuera una droga al final de todo. Entonces como que yo creo que estamos viviendo una sociedad en la que estamos drogados sin darnos cuenta, sí, sin verlo así. Esta sobreestimulación, sí, tú mencionaste muy bien el asunto tanto del sentido del gusto como al hablar de redes sociales y todo el sentido visual, y lo llevamos a todos los sentidos, el auditivo, el tacto, el olfato. Hoy en día la persona está expuesta y el asunto del acceso bajo demanda o on demand, como se le llama, hace que ahora el joven o el miembro de la sociedad adquiera lo que quiere a un clic de distancia. Por lo tanto, hay aplicaciones que uno trae en el celular y uno puede ir manejando o en camino a un lugar, pide la orden y automáticamente ya solamente pasa y recoge o se lo traen a donde está y ya no tiene que pasar por todo el proceso. Los que nacimos antes de los 90s, probablemente, Silvio, bueno, tú eres más joven, no sé si te tocó, pero si alguien decía, abuelita, yo quiero el pozole, bueno, pues era desde preparar, conseguir
el maíz pozolero y vete a la tienda a traerte tal cosa, y entonces se la pasaban las mamás ahí metidas en la cocina preparando las cosas. Hoy en día no hay que pasar por todo ese proceso. Un clic y se tiene el producto que se quiera, la comida que se quiera. Esto genera un cambio en la sociedad porque uno puede decir, bueno, si todo está sobre demanda, ¿qué sucede? Los paradigmas, quiero definir brevemente, paradigma es ese conjunto de valores y creencias de una comunidad determinada. Los paradigmas sociales, filosóficos, son ahora determinados no por los padres como en antaño, no por los maestros de la escuela, sino por los influencers. Y esto llega a jugar un papel determinante porque ahora la sociedad va eligiendo el influencer que mejor se le acomoda, y entonces el paradigma de determinado influencer es lo que va reajustando los valores que la persona va teniendo. Así que lo que sucede es, así como tenemos una plataforma de alta estimulación, también tenemos una plataforma de un sinfín de paradigmas que el individuo puede tomar de acuerdo a su conveniencia. Claro, y no nos había tocado esa etapa, a mí en lo personal, pues ni a usted, porque me llama la atención lo que comenta, porque todo era lo que nos enseñaban nuestros padres o lo que vivíamos en la sociedad, en la familia. Ahora está muy complicado para todas las personas, para todas las nuevas generaciones, el entender hacia dónde irse, como usted lo comenta, porque veo un influencer aquí y veo que promueve tal cosa, pero luego veo otra persona acá y totalmente lo contrario, que eso es otra de las cosas que vemos en las redes sociales. Vemos que la gente aparenta mucha felicidad, encontrando, digamos, ya sea también bienestar económico, consiguiendo el dinero de alguna forma, digamos, ante la sociedad bien, y otras no tan bien. Entonces, pues es muy difícil elegir y es muy difícil competir. Estamos viviendo en una sociedad de competencia, lo platicábamos en un video también, de apariencias, que lo platicábamos en el tema del narcisismo. La sociedad, estamos preocupados actualmente por cómo nos ven los demás, por qué traemos, qué somos, qué reloj traigo, qué ropa traigo, pero lo demás, empatía, valores y todo eso, pues no tengo tiempo de enseñárselo a mis hijos ni de enseñarlo a la sociedad, porque yo estoy ocupada consiguiendo lo que tengo que aparentar. Claro. Cuando dialogo sobre estos temas con mis hijos, tengo mi hijo mayor que está por cumplir 24 años, el menor está por entrar a tercer año de medicina. Y ellos escuchan que cuando yo tenía su edad no había internet, se les hace increíble, ¿no? Como, vaya, de ver así que estás anciano, ¿no? Y no solamente el asunto del internet modificó, que es un gran detonante que me parece, los que identifican las tendencias sociales colocan la inteligencia artificial como el otro catapultador de lo que va a ser una nueva oleada social, por lo que esto conlleva. El detalle es el tener las cosas bajo demanda. Cuando nosotros crecimos era, oye, pues ¿sabes qué? Hay estos 5 canales en la televisión y no hay más, y tu programa favorito aparece solamente una vez al día o hasta dentro de una semana. En cambio, hoy en día, un muchacho de 14, 15 años, un chico puede tomar su celular y aventarse 6 temporadas en un fin de semana de la serie que le gustó. Y las series son atractivas porque traen una metanarrativa, es decir, traen una propuesta paradigmática que tiene, vuelvo a repetir, el paradigma es ese conjunto de valores y creencias que tiene su propia propuesta filosófica, y esto hace que definitivamente la sociedad comience a tomar distintos matices, porque cada una de estas ofertas trae su propia propuesta. Entonces, por eso, o sea, volvemos a lo mismo, ¿es similar a lo de los influencers? Sí, desde luego, es decir, vamos a desmenuzar un poco esta parte. Si nosotros hablamos de las grandes propuestas de metanarrativas en las últimas 10 años, 20 años, uno se va a encontrar con que la gente le gusta
el universo de Marvel, otros pueden decir, no, a mí me gusta el de DC, otros pueden decir, no, a mí me gusta el de Star Wars, o el del Señor de los Anillos, o el de Harry Potter, etc. Es decir, este tipo de metanarrativas en donde tienen su propio universo, va acompañado y llegan a ser tan coherentes y tan atractivos para digerirse, intelectualmente hablando, porque tienen esa propuesta filosófica que, caray, dice el chico, yo no he visto las cosas desde esa perspectiva, voy a incorporar tal elemento de este personaje, voy a incorporar tal elemento de este personaje. Y entonces la sobreestimulación en los diferentes sentidos también llega a ser una sobreestimulación a nivel intelectual, pero esa opera más al nivel de subconsciente y comienza a modificar de una forma mucho mayor. Vaya, en la época en que yo crecí, el tiempo lo dedicaba más hablando con los adultos o con mis maestros. En cambio, hoy en día el chico no está tan al pendiente de lo que el adulto piensa, está más al pendiente de la nueva serie y del nuevo episodio o de la nueva temporada de su programa favorito, de su anime, que trae su propia propuesta. Y si viene de Asia, pues todavía más atractivo y trae otro tipo de propuesta, ¿no? Entonces, ahí lo que yo rescato de esto es que uno de los grandes problemas que estamos viviendo actualmente es todo tipo de pantallas, todo tipo de, tanto las series como las películas, como los influencers, todo. Y ahorita que me está diciendo eso, tiene que ver, bueno, me vino a la mente algo interesante, que estamos tan guiados por todo lo que aparece tanto en las redes sociales como todo lo que se nos enseñó en las películas, como simplemente en la sociedad, la familia o una pareja, encontrar el príncipe, encontrar la pareja perfecta, porque esos fueron las caricaturas de todas las niñas, y también el hombre, pues lo de los superhéroes, todo eso, estamos de acuerdo que eso no existe, pero para nosotros, y conozco, incluso a lo mejor también para mí, pero para mucha gente, es un shock el no vivir una vida como el sueño americano, que muchos le llaman aquí en México, en Monterrey, crear una vida, porque eso es lo que se nos bombardeaba de chiquitos, y cuando llegas a la realidad, pues eso no existe. Sí, eso por ese lado de lo que es la ciencia ficción, pero las ofertas que hoy en día existen a través de las redes y a través de las series y todo lo demás, es una multioferta filosófica, incluyendo los influencers, sea que tengamos alguno que nos guste en Instagram, alguno que nos guste en TikTok, cualquiera de las plataformas, es una multioferta filosófica, porque ya no es únicamente como en antaño, en donde decir, bueno, el cuento de hadas de Disney, ¿no? Ahora me puede gustar una serie en donde hay una familia disfuncional. Y si la familia disfuncional me agrada, entonces esa es una nueva oferta que voy a incluir. Ahora, tenemos otra propuesta en donde en lugar de que exista un hombre y una mujer, ok, y ahora vamos a meter dos mamás. Y en otro caso, bueno, ahora vamos a meter dos papás. Y entonces comienza el joven, el chico a una muy temprana edad, a tener un menú sobre la mesa tan diverso que dice, ¿cuál agarro? Entonces ya no es opción A u opción B, ahora es opción A, B, C hasta la X, Y, Z y sigue contando. Porque todo este tipo de cambio de oferta hace que el chico a muy temprana edad se tope con decisiones tan variadas a las que no precisamente está preparado para dar ese paso. Uno mismo no está tan preparado para decir sobre qué doy si no tengo una plataforma de valores bien estructurada, bien racionalizada y que diga, sobre esto me voy a parar y entonces sobre esto voy a evaluar cuál de estas será la que incorporaré en mi familia y en mi persona. Qué difícil, Pastor. Qué difícil, porque ¿cómo puedes tomar decisiones en base a
algo que se te está presentando, pero que la mayoría, volvemos a lo mismo, que la mayoría de las cosas son actuadas, son que se presentan y que no son la realidad en la que vivimos. Entonces, qué difícil les está tocando a las nuevas generaciones, incluso también a nosotros. Hay demasiada información, demasiadas cosas, como usted comenta, en que cuando se presenta una decisión que tiene que tomar, como que a lo mejor el primero que se encontró, el primero que vio, le apareció un mensaje y sobre eso baso mi decisión. Qué difícil, porque pues algo diferente está pasando, como usted lo comentaba, pues antes no vivíamos eso, antes nosotros nos basábamos también por las decisiones y los valores, que es algo que vamos a resaltar mucho hoy, porque la sociedad puede ir cambiando, como usted lo comenta, quizá antes eran las películas que uno podía ver en algún momento, nada más una vez al día, una vez en la semana que salían, pero ahora pues ya son series, ya es la vida de 1,000,000 de personas en TikTok, en Facebook, en todas las redes sociales, o sea, por todos lados tenemos gente en la que podemos, digamos, que estar visualizando qué están haciendo, qué puedo hacer yo. Pero ahí está el otro tema, que cómo se han ido perdiendo todos esos valores. Claro, cuando se miran las civilizaciones de antaño, si hablamos de los imperios aztecas o el imperio babilónico o el imperio en la India, llegaba a observarse el politeísmo, y regularmente Occidente, con un trasfondo religioso mayormente cristiano, mira el politeísmo como con rechazo. Hoy en día, permítame decirlo de esta forma, más que hablar de politeísmo, yo hablaría más bien, lo que existe es un polisofismo. Es decir, hay una cantidad tan diversa de propuestas filosóficas que la persona no precisamente está tan segura con qué se quiere identificar, y entonces prueba con un sombrero y luego prueba con otro sombrero y luego prueba con otro sombrero. Me refiero a sombrero, no al sombrero físico, sino a qué tipo de idea voy a asumir para mi vida, y ahora qué tipo de idea voy a asumir para mi vida. Y entonces comienza, este individuo toma este otro y empieza a haber una diversidad que al toparse con todo eso, la sociedad o los chicos dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues si eso es lo que tú quieres creer, adelante, yo voy a creer en esto, y empieza a existir una relatividad debido a las distintas propuestas filosóficas. ¿Y a qué me refiero con propuesta filosófica? Bueno, la filosofía requiere 3 componentes para funcionar. Voy a hacer un breve paréntesis técnico aquí, únicamente para explicar esto. Cuando nosotros tenemos una propuesta filosófica, hay 3 componentes: Dios, el universo y el hombre. Toda persona, Cindy, tiene un presupuesto acerca de Dios. Incluso el que dice, no, yo creo que Dios no existe, ese es un presupuesto acerca de Dios. Dios no existe. Por lo tanto, el cómo yo percibo a Dios, esa es la presuposición primordial en la estructura del pensamiento de todo individuo. La persona que en este momento nos está mirando tiene una comprensión acerca de Dios. No siempre lo dice de manera explícita de qué forma entiende a Dios, pero eso determina la manera en que va a vivir, cómo serán sus valores, cómo será su actuar, cómo interactuará con su prójimo y cómo interactuará con el planeta y con el universo en que se encuentra. Y esto es lo que va modificando. Así que agarremos a cualquier influencer que queramos, tomemos cualquier serie o cualquier película, y tienen un presupuesto acerca de Dios desde el cual se desprende toda su propuesta, y por eso tenemos tal diversidad hoy en día. Ay, entonces, a ver, déjeme ver si entendí. Está, bueno, todos, y eso es cierto lo que usted comenta, todos tenemos una idea, yo le voy a llamar así, una idea sobre Dios. Y a lo mejor porque cada quien puede tener o llamarle a Dios a distintos dioses, pero en eso, me llama la atención lo que comenta, pues en eso regimos nuestros valores. Pero si la gente no se acerca a Dios,
Bueno, puede ser que alguien diga, no, yo creo que Dios no existe. Lo que hace automáticamente en su triángulo de Dios, hombre y mundo, elimina o reduce el componente Dios y entonces se hacen más grandes los otros dos. Y entonces cae en un humanismo en donde Dios desaparece. Y entonces el ser humano comienza a tener más prominencia. Y esta concepción humanista, algunos lo pueden llevarlo acá, otros lo pueden llevar a un nihilismo, es decir, nada es importante y todo es relativo. Otros lo pueden llevar a un idealismo, es decir, no importa el ser humano, lo que importa son las ideas o los conceptos. Pero a final de cuentas, lo que hace es reducir el concepto de Dios. Entiéndase, el concepto de Dios, no todos van a entenderlo como determinada denominación lo presente. Me refiero con el nombre de Dios como el ser supremo, perfecto y sublime, que concibe cualquier mente y que es a final de cuentas el causante de todo lo que hoy en día vivimos. Todos los pormenores y matices de esa definición ya pueden variar y da para muchísimo más en un futuro, pero este presupuesto de Dios es el que termina haciendo que haya tal diversidad hoy en día y que haya gente que diga, yo voy a tomar tal acción, yo voy a tomar tal actitud, porque dependiendo si yo creo que debo dar cuenta o no a Dios, voy a actuar de cierta forma. Dependiendo si yo creo que mi prójimo es creado o no por Dios, es como le voy a tratar. Dependiendo de cómo yo perciba si mi cuerpo es creado por Dios o es producto de la casualidad, va a ser como yo lo cuide o no cuide a mi cuerpo. Y toda la serie de acciones que tenemos tiene como presupuesto primordial, inevitablemente, la comprensión que se tiene de Dios. Sí, claro, ya lo comprendimos esa parte, ya sea si creo o no creo, pues de eso baso todas mis decisiones. Así es. Pero algo que me llama la atención leyendo como tomando en base la Biblia, pues es que hay muchas historias que creían, vamos a decir así, que creían y se guiaban de acuerdo a los valores, a los valores o a los mandamientos que Dios dio, y otras personas que no lo hacían. Pero en las historias podemos ver claramente las consecuencias de no hacerlo o las consecuencias, o el resultado de hacerlo también. Es lo mismo que está pasando ahora en la sociedad, pero también pues nos hemos olvidado, yo creo, de esa parte de Dios y nos hemos concentrado más en el ser humano. Y esto tiene una razón de ser, Cindy, es decir, ¿por qué hoy en día la gente casi no, hablando en una forma mayoritaria, casi no busca al Dios de la Biblia? ¿Qué es lo que sucede que se mire con tal renuencia a eso? Bueno, cuando nosotros vemos el desarrollo histórico de la humanidad, hablar de la época medieval y posterior, previo a la Revolución Francesa, la propuesta de la religión dominante era la aceptada y no se cuestionaba. Por lo tanto, lo que la denominación dominante así proponía, eso era. Y digo denominación dominante no por querer evitar un nombre, dependiendo del país donde se encontraba. Si era en Alemania, la denominación dominante era la luterana. Si se iba hacia Suiza, bueno, la denominación dominante era la calvinista. Si se iba a España, era la católica. Y dependiendo del país donde se encontraba, era la denominación o la religión dominante. Pero cuando la gente se empieza a dar cuenta que esa propuesta acerca de Dios no era igual que lo que la ciencia les empieza a mostrar, porque se consideraba que la Tierra era plana, se consideraba que el mundo era el centro del universo, y cuando la ciencia empieza a comprobar lo que no, empiezan a ver con sospecha las propuestas de las denominaciones. Después, cuando viene toda una devastación y una guerra, se le conoce como la Guerra de los 30 años en Europa, donde murieron más de 8 millones de personas por guerras entre las mismas denominaciones protestantes y católicas y persecuciones. La gente dice, ¿por qué vamos a seguir al Dios de la Biblia si lo único que está resultando es muerte y destrucción y no nos ponemos de acuerdo? Y entonces surge una revolución industrial que ahora la gente dice, no, mejor vamos a la tecnología, vamos a las máquinas y olvidémonos de Dios, y se desplaza a Dios. Es por eso que en Francia se da el periodo de la Ilustración
y se le da el culto a la razón. Es decir, ahora la mente es la que va a determinar lo correcto. Ya no la Biblia, ahora lo que diga mi lógica. Y surgen los grandes filósofos como Kant, como Descartes, como David Hume, que empiezan a proponer y decir, el Dios de la Biblia no, ahora la razón debe determinar. Tristemente, el avance tecnológico a lo que lleva son a guerras mundiales. Y cuando el avance tecnológico desarrolla bombas atómicas y desarrolla armas nucleares y todo esto, la gente dice, no, la tecnología tampoco es lo que viene a dar. Y surge el posmodernismo. Y con el posmodernismo surge el relativismo. Así que en esta época, ahora del avance de la inteligencia artificial y de todo esto, la gente dice, bueno, como que Dios no funcionó, como que las máquinas no funcionaron, como que esto no funcionó, voy a ver qué otra cosa funciona. El problema es que cuando yo empiezo a ver qué otra cosa funciona, lo que hago es que cada vez voy desplazando más y más a la Biblia y dejo de mirar a la Biblia como la opción para la propuesta de los valores que conlleva, que tiene una propuesta que hoy en día debiésemos recuperar, porque es una propuesta que trae prosperidad a nivel emocional, prosperidad a nivel familiar, prosperidad a nivel económico y social, pero que ha dejado de ser vista por este tipo de cosas. Me llama mucho la atención lo que comenta en cuanto a que hemos perdido totalmente, o mucha gente, en cuenta la lectura o el acercarte a la Biblia para encontrar, vamos a llamarle así, la solución a tus problemas o a los problemas de la sociedad. Y cuando hablamos de narcisismo, Débora nos comentaba que había estudios científicos que confirmaban que leer Proverbios te ayudaba en cuanto a las decisiones que debías tomar, en cuanto a la inteligencia emocional. Y yo cuando empezaba a leer Proverbios decía, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios, al final de todo, pues no es temerle y tenerle miedo, sino tenerle respeto. ¿Cómo respetas a una persona? Pues yo no lo voy a quedar mal, no lo voy a quedar mal, y si tengo unas instrucciones que me dio que debo, no debo hacer, pues las voy a seguir, porque yo lo veo como la educación de nuestros padres. Así es, nosotros como hijos no las entendemos, nos da coraje lo que nos decían que hiciéramos, que no hiciéramos. Hay una historia de una persona que la tenían en una cerca, más bien no una persona, un animalito, y el animalito pues ya no quería estar ahí, y un día se sale el animalito y lo atropellan. Entonces el mensaje era, oye, pues por algo te tenía con esa cerca, pero no lo vemos así. Y actualmente, como usted lo comentó, estamos buscando soluciones en todos lados, y yo creo que por eso hay lo que se le llama la depresión, que es vivir en el pasado, la ansiedad, que es saber qué viene en el futuro, y el estrés, que es me estresa el presente. Claro. Porque estamos bueno, yo cuando hay algunas personas que me han preguntado por algo, pues yo trato de basarme en qué dice la Biblia, y hay respuestas tan simples como, yo les quiero compartir, como Daniel, que les compartí una vez en el programa. Ahí hay un versículo que a mí me encanta, que dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse ni con la comida ni con la bebida del rey. Él venía, yo lo comparaba con muchas situaciones que a lo mejor a ti te pasó, que él venía de un pueblo donde solo comía, ahí se dice que comía potaje, que era como lentejas o algo así, o un alimento así, y me imagino que tomaban agua natural, toda la alimentación era así. Llega a Babilonia, donde había todo lo que quisiera, vino, carnes de todo tipo, etcétera. Y me llama la atención, él siendo un jovencito, cómo tomó esa decisión. Claro. Pero ¿cuál fue el resultado? Todos los demás amigos dijeron, por fin, hartos de las lentejas, hartos de todas las instrucciones de nuestros papás, vámonos a entrarle a todo. Y en los días que los pusieron a prueba,
Ahí dice la Biblia que se demostró que eran 10 veces más inteligentes y su aspecto era totalmente diferente. Ahí está el resultado de alimentación. Claro. Eligieron alimentarse saludablemente y eso les ayudó incluso a mejorar su estado cognitivo, su inteligencia. Claro. Y es que, Cindy, eso es una reflexión muy importante porque hoy en día, ante tal oferta de propuestas ideológicas, debemos hacer una pausa como sociedad y decir, a ver, no debo seguir lo que dice fulano, no debo decir lo que dice perengano, vamos a volver a ver qué propuesta nos tiene la Biblia. Porque la Biblia, Cindy, tiene también su propia propuesta filosófica, es decir, tiene una propuesta acerca de Dios, del hombre y del mundo. Cuando nosotros vamos hacia la Biblia y dejamos que la Biblia sea la autoridad de lo que yo voy a vivir en mi vida, eso me va a permitir una plataforma distinta. Es decir, yo debo tener la humildad intelectual para decir, ya no voy a confiar en mi razón, ya no voy a confiar en lo que creo que está bien o mal a través de los sentidos, sino voy a confiar a lo que este libro me transmite. Y cuando comencemos a tener contacto con ese libro y dejar que la Biblia comience a hablarnos y comenzamos a vivir lo que la Biblia dice, hay un impacto tremendo. Me gustó mucho lo que decías acerca de lo que Débora señaló. Ella es especialista en el área de la salud y comparto lo que ella dice. Permíteme compartir brevemente una experiencia personal. Cuando estaba estudiando el doctorado y me encontraba preparando una parte muy, muy fuerte para una serie de exámenes, tuve le llaman ataque de isquemia transitorio. Es un coágulo que viene al cerebro, pero logra pasar. Si se queda, pues se produce un derrame cerebral. Logró pasar, pero yo sentí el lado izquierdo entumido. Y le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? Esta manzana que estoy probando de este lado no siento. Y entonces me dijo, no, pues no está bien, vamos al hospital a ver qué sucede. Estábamos en Filipinas en ese entonces. Así que nos fuimos al hospital, llegamos y efectivamente los exámenes mostraban que un coágulo se había logrado liberar. Y cuando regresé a casa después de haber sido dado de alta, Cindy, yo tomaba los libros y no los entendía. Pues eran libros propiamente académicos y me podía pasar una hora en un párrafo, 2 párrafos y no lo entendía. Y yo quedé trabado, así como cuando un carro se queda atascado y da vueltas y vueltas y nomás avienta lodo y no puede avanzar. Así yo sentía la cabeza, yo no lograba entender el asunto. Pero mi esposa me decía, tú sigue adelante, o sea, trata de seguir estudiando. Y entonces dije, bueno, si no puedo entender muchas cosas, pues entonces el tiempo que yo estaba dedicando a los libros académicos lo tomé para en forma adicional a lo que leía en las mañanas, ahora durante el día tomé la Biblia a estudiar sobre la Biblia. En 6 meses leí 5 veces completa la Biblia de Génesis al Apocalipsis y de una forma que a mí me llamó la atención, comencé nuevamente a entender y mi mente comenzó a recuperar la parte cognitiva, la parte de la comprensión. Tú mencionabas lo que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo creo que Dios me permitió pasar por esta parte en mi vida para hacerme ver, mira, el conocimiento y la parte académica sin mí, sin la Biblia, no tiene sentido y no tiene valor. Así que yo conservo esa Biblia, que es una Biblia que está desgastada, la tapa toda desbaratada, pero no la quiero forrar porque es mi recuerdo de aquel momento en donde Dios me restauró la parte intelectual para volver a comprender cosas que yo ya había pasado por alto. Así que cuando pasó esta etapa y volví a retomar los libros y veía lo que estaba sobre ello, decía, esto está interesante, y tenía unas anotaciones a un lado y decía, caray, hay cosas aquí que son buenas. Yo mismo las había escrito, pero se me habían ido a causa del episodio. Así que yo invito realmente a las personas a que prueben leer la Biblia, a que prueben
tener ese contacto con Dios a través del estudio de la Biblia, su vida va a cambiar y su perspectiva de la forma de mirar al prójimo, su perspectiva de la forma de mirar sus personas y sus hábitos va a ser completamente diferente. Y me impacta lo que me acaba de platicar, qué increíble porque es una historia, una vivencia personal. Bueno, les platico un poquito. Como ya vieron todo el historial de todos los estudios que tiene, me llama la atención que precisamente yo lo tomo así, como usted lo comentó, pues fue un mensaje que Dios le envió. No importa todo lo que quieras, todo lo que tengas que aprender del mundo y en el mundo. Si yo no estoy, no funciona nada. Así es, así es. San Pablo lo dice en 1 Corintios y lo pueden ustedes leer, donde dice, si yo hablase lenguas angélicas, pero no tengo amor, de nada me sirve, es como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y cuando la Biblia habla acerca del concepto de amor, dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Por lo tanto, el tener el conocimiento de Dios a través de la revelación, que es la Biblia, llega a ser determinante. Así que mi invitación primordial es, no coloquen ustedes la base de sus decisiones sobre lo que determinado individuo, sobre lo que determinada serie, sobre lo que X influencer dijo o sobre lo que tal canción me produce de emociones. Tomen sus decisiones y evalúenla a través o a la luz de la Biblia y se darán cuenta cómo este cambio paradigmático les permitirá una perspectiva distinta en su proceder. Exacto, y al final de todo lo que estamos viendo y lo que todo el mundo quiere es resaltar, ser más inteligente. Todos, no me van a mentir, todos estamos buscando esa inteligencia porque es parte de sobresalir, de saber cómo te vas a dirigir en el mundo. Y con Débora platicábamos precisamente eso. La gente ahorita está preocupada por ver qué tiene, qué no tiene, que no saben, ya se perdió la empatía. Y algo que me llama mucho la atención que comenta usted, el amor. No sé por qué razón, pero yo creo y veo que el amor cada vez se está acabando. No sé si hay de dónde proviene eso, por qué están sucediendo todas estas cosas. Claro, tú mencionabas al inicio de nuestra conversación, Cindy, cómo el hecho de querer vivir a la altura de los productos que se promueven, de la forma en que vive determinada persona, porque sí, se nos presenta a través de las redes siempre el ángulo bonito. Si yo voy a subir una foto de mi familia o de un selfie, pues pruebo 1, 2, 10, 15, 20, hasta que queda como es, ¿no? Y entonces subo la mejor de entre todas, y las otras 15, 18 no se suben. Es raro cuando, como por ejemplo, recientemente Alejandro Sainz subió una declaración en donde dice, no me siento bien, no me siento a gusto. Rara vez una persona lo va a expresar de esa forma, y cuando lo llegan a expresar es un grito de auxilio en donde hay una lucha emocional tremenda. Y es que al ver todo este mundo tan ideal, tan hermoso y en busca de una felicidad artificial, lo que produce es esa angustia y esta depresión. Puede decirse una circunstancia que cada vez está más extendida en la sociedad. Hay quienes señalan que 1 de cada 5 personas en países europeos requieren tomar medicación para poder enfrentar la depresión o la ansiedad. Y este es un tremendo desafío porque todo el periodo pospandemia, después de haber estado recluidos, el volver a tener esta interacción no resulta sencillo, y hay quienes prefieren seguir recluidos. Claro, se pierde la empatía porque, querrámoslo o no de una forma u otra, las redes sociales tienden a polarizar las ideas y a través de las campañas, no quiero que se me malentienda aquí que estoy cuestionando algún partido político, ni mucho menos, pero a través de las campañas y propuestas para llegar al poder, se tiende a polarizar y se resalta lo negativo del otro para que la gente vea lo positivo en mí. Pero esto produce una sociedad polarizada y entonces se genera una falta de empatía, porque entonces miro al resto como oposición, como contrarios, y yo estoy bien y mi ideología está bien, y entonces
se pierde esa sensibilidad por el otro. Y si a esto se le une a que no tengo mi contacto con Dios a través de la Biblia, entonces me desconecto de Dios, me desconecto del hombre y lo que surge es un vacío personal y emocional que me conduce a una serie de desestabilidad emocional que es complicado salir adelante. Y es lo que estamos viviendo precisamente ahora, esa desestabilidad emocional, ese vacío, porque estamos viviendo como atrás de una cámara y todo es como un mundo ficticio. Así es. Pero yo me estoy creyendo mi propia historia. Exacto. Y se produce una distorsión de la realidad, Cindy. Eso es muy desafortunado porque en la medida en que yo veo las cosas de cierta forma a través de la persona que creo que debe ser vista, me coloco unos lentes con lo cual ahora veo la realidad de manera distinta. Y entonces lo evalúo a través de los lentes que me han sido impuestos y ya miro otra situación de la que no debe ser. Y es tan poderosa la mente que gente especialista del área mental señala que el 90% de las cosas que nosotros llegamos a suponer ni siquiera llegan a suceder, pero tiene una capacidad nuestra mente de crear cosas y asuntos irreales. Y ahora con estas tendencias que vienen de la realidad virtual, del uso de goggles y de todo lo demás, que van a permitir participar de un universo alterno creado a mi comodidad, va a generar un cambio social de tenerle mucho cuidado a lo que nuestros hijos van a enfrentar y vivir. Y al decir a nuestros hijos me refiero a los hijos como de tu edad, que son pequeños y lo que ellos van a enfrentar en la sociedad van a ser tremendos desafíos. Sí, y bueno, ahí hay dos cosas. Una, ya lo estamos viviendo, yo no sabía, no sé si el juego se llama Roblox o algo así. Es un juego donde los niños se meten cualquier persona se mete y adentro hacen fiestas y puedes ir a visitar a un amigo. Y cuando yo vi a una niña tenía como 6 años, igual que mi hijo, y dijo que estaba jugando ese juego. Y su mamá dice, sí, de hecho hacen fiestas y luego juega con su hermanita que está al lado de ella o que está en el otro cuarto y se ponen ahí se ponen de acuerdo que van a llevar de comer y todo. Y yo me quedé, ¿es en serio? O sea, sí, eso está sucediendo, pero algo que me llama la atención es que debemos de estar concentrados y volver a lo natural, yo le llamo así, o volver a la raíz de las cosas, que en este caso para mí sería volver a la Biblia, volver a Dios, donde podemos encontrar refugio, inteligencia. Yo creo que la gente no lo ve así porque por lo que usted comenta, que le tienen miedo, que lo ven como que nada ha funcionado, como eso sí me va a funcionar. Yo veo la Biblia como nuestro manual. Todo tiene un manual, todo lo que tú compras tiene un manual, pero nosotros, vamos a decirle así, pues no tenemos o no se conoce como que un manual específico, pero en la Biblia puedes encontrar para todas las decisiones que uno quiera tomar, para todas las cosas que se te presentan, cuando hay una muerte de algún familiar, cuando tienes algún problema. Incluso yo no había visto, pero viene en las situaciones cuando te piden dinero, qué decir, qué hacer, si pedir o no préstamos. Todo eso viene en la Biblia, pero nosotros a lo mejor pensamos que la Biblia dice, no hagas esto, no hagas eso, no hagas. La gente que se guía por la Biblia al final de todo es la que le va mejor porque está guiándose, como lo dice Proverbios, ahí encuentra sabiduría e inteligencia, claro, que es lo que no nos van a dar otros libros. Esta parte, qué bien que lo introduces porque no solamente la gente ha dicho, bueno, esto no funcionó. El problema con el que nos topamos al decir esto no funcionó es entonces en dónde voy a colocar la fuente de mi conocimiento. Pongamos por un momento, si alguien dice, yo no voy a tomar la Biblia como mi fuente de conocimiento. Entonces, ¿cuál va a ser la base sobre la que estará parado? ¿Un partido político? ¿Un artista?
una serie de televisión, un influencer, ¿sobre qué se va a parar? A final de cuentas, todas estas son propuestas humanas. Si tú das posibilidad a que la Biblia sea la fuente del conocimiento y el parámetro para evaluar tus acciones de la vida, es decir, ¿dónde vas a medir tu práctica diaria? Vas a dar posibilidad a que esto provisto por Dios sea lo que te conduzca. Y te vas a dar cuenta que en lugar de prohibiciones, son principios universales que se encuentran en las distintas culturas. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, no matarás, lo que nos está diciendo es, protege la vida. Y si todos hiciéramos por proteger la vida y proteger los unos a los otros, evitaríamos detalles como masacres, como asesinatos. Otro de los grandes principios, dice la Biblia, no cometerás adulterio. Es una invitación a la fidelidad. Y hoy en día el asunto de la fidelidad se ha relativizado tanto. La gente busca únicamente a un clic de distancia el placer y con eso piensa conseguirlo todo, pero se topa con que en lugar de placer lo que encuentra es más vacío y más vacío y más vacío, y entonces empieza a buscar otro tipo de experiencias que únicamente le producen más vacío. Cuando el principio universal de la Biblia es mantente en fidelidad, disfruta con la compañera con la que decidiste hacer un pacto de unión durante tu vida. Y esta serie mencionamos dos, y podríamos ir hablando de más principios que la Biblia tiene, que son como bien mencionaste, una cerca que nos protege de un sinfín de peligros más allá. La sociedad, en cambio, hoy en día lo que hace es, bueno, ¿y esta cerca por qué está? Vamos a quitarla. Y la quitan sin darse cuenta por qué se encontraba. Y entonces, cuando detrás de la cerca hay un sinfín de peligros, lo que viene es una desgracia. Así que dejemos que la cerca tenga su función y dejemos que la Biblia sea la que nos construye ese cerco protector que nos va a permitir poder familiarmente vivir bien y poder incluso como individuos o como personas tener una mejor salud, porque hay principios de salud hermosos ahí, principios de alimentación hermosos, principios de salud emocional fantásticos que muchas veces hemos pasado por alto. En realidad no es la Biblia la que ha fallado, quien ha fallado es quien nos ha explicado la Biblia. Y entonces lo que tenemos que hacer es ir a la Biblia y que sea la Biblia la que nos determine aquellos elementos, y entonces no dejarme llevar tanto, no porque los líderes hubieran estado equivocados, sino a lo mejor fueron influidos por su cultura de cierta forma, y tenemos que dejar que los principios universales que trascienden a las culturas y las edades sean los que vayan marcando la pauta de nuestro proceder y de nuestro vivir. Claro, totalmente de acuerdo con lo que comenta, y me llama la atención algo que yo quería comentarle, es que estamos viviendo alejados, bueno, mucha gente estamos viviendo alejados de Dios y alejados de donde debemos encontrar el conocimiento. Y acuérdense, algo que siempre les comento es que el mayor negocio de todo el mundo es la ignorancia. Entre más busquemos conocimiento, sabiduría e inteligencia, pues vamos a caer menos en todo lo que se nos presenta. Yo platicaba con una persona y le decía, estamos tomando muchas veces también incluso medicamentos que son placebos, estamos tomando placebos en la vida. Tengo ansiedad, tengo todo, ok, pues me voy al fútbol, ok, pues me voy a un bar, ok, pues me voy a... La mayoría de los placebos que nosotros buscamos tienen consecuencias, tanto consecuencias familiares, tanto consecuencias de salud. Y yo me ponía a pensar, ¿qué necesidad tenemos de pasar eso? Cuando nosotros nos guiamos con los valores que deben de ser inamovibles, tienes menos problemas en todo, tienes menos ansiedad, vives mejor. Cuando ves con amor al prójimo, pues no le vas a hacer precisamente, no es que no matarás, pues ¿cómo voy a matar a una persona si yo tengo amor hacia el prójimo? O sea, todo al final de todo yo creo que se centra en amor, porque se dice en la Biblia, tanto amor a Dios como amor al prójimo. No son cosas que son prohibiciones, sino más bien esa cerca que platicamos claro, que es de cuidarnos de todo lo que se nos presenta, pero eso lo eliges tú, lo elijo yo. Me llamó mucho la atención lo que comentó no
te dirijas por la persona que te lo está diciendo. Incluso aquí en este programa, yo ya se los he dicho muchas veces, no nos crean nada de lo que platicamos. Váyanse a la Biblia o váyanse a investigar y van a darse cuenta si es verdad o no. Claro, claro. Esta multiplicidad de ofertas que hay muchas veces tiene que ver con el que qué es lo que me hace sentir bien. Y por eso la gente busca, como tú decías, ¿no? Que voy a buscar los eventos deportivos, voy a buscar tal concierto musical de tal artista, voy a buscar tal ropa para vestir y llegamos a interpretar como que la alegría está en las sensaciones, lo que me hace sentir bien, lo que me trae placer, lo que me gusta al probarlo. Cuando muchas veces los detalles que realmente nos traen felicidad, más que esas sensaciones costosas, están en los pequeños detalles de la vida. Y por eso hay quienes han identificado que realmente lo que trae felicidad no son las sensaciones, sino más bien el estado en el cual yo decida encontrar esos espacios de felicidad. Cosas sencillas como, por ejemplo, un atardecer, y uno puede llegar a encontrar gran placer en el atardecer, una buena conversación con los hijos, con la esposa, con un amigo, y ese tipo de oportunidades y experiencias que Dios nos otorga no son costosas. Están ahí al alcance de todos, pero muchas veces no queremos experimentarlas porque creemos que es en el otro lado en donde de veras va a estar el placer y la felicidad, cuando está al alcance de una forma mucho más accesible y más a la mano. Y lo relaciono totalmente con el tema de agradecer. Y felicidad yo le llamo el valorar la vida que hayas tenido, como te haya tocado, porque te hace ser la persona que eres hoy. Pero es difícil entender que, como se lo comenta, que un atardecer me va a hacer más feliz, que algo tan sencillo me va a hacer más feliz. Pero las personas que lo experimentan ven quizá a las otras como que a lo mejor tú puedas estar sintiendo que estás comiendo en el mejor restaurante y que fuiste al mejor viaje y que traes la mejor ropa, pero eso te trae sensación, como se lo comenta. Pero la verdadera felicidad está en las pequeñas cosas, y otra de las cosas es el agradecimiento. Que cuando nosotros somos agradecidos, yo lo veo en mi hijo, qué difícil, porque a veces se empieza a quejar de muchas cosas, y yo en lo personal, yo trato de ser así, que esa es otra de las cosas. Todo lo que nos pasa depende más bien, todo, o sea, te pasa algo y lo que sigue después depende de la actitud con la que tú lo tomes. Y eso lo tengo totalmente comprobado, porque a veces no entendemos por qué pasan las cosas, por qué me robaron, por qué me hicieron tal cosa, pero siempre si tú metes un agradecimiento dentro de eso, ok, me pasó, me robaron, ok, me robaron, eso a lo mejor en algún momento lo puedo no recuperar, pero estoy vivo. Tratar de ver lo positivo o agradecer dentro de lo malo que te pasa te ayuda también, pero eso no es fácil lograrlo, porque lo más fácil es quejarnos. Por eso hay tanta ansiedad, nos quejamos de lo que nos pasó, ansiedad, depresión, estrés y todo. Nos quejamos de lo que nos pasó antes, nos quejamos o nos preocupamos demasiado qué va a pasar en el futuro, y nos quejamos de lo que nos está pasando hoy. Así es, así es. Dos muy buenos puntos que tocaste ahí, el agradecimiento y el ver las cosas desde una perspectiva positiva y no quejarse. Porque efectivamente cada vez agradecemos menos, cada vez valoramos menos lo que tenemos, y caemos muy fácilmente en la práctica de cuestionar o criticar las cosas. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa continuamente me dice, oye, ya estamos cayendo otra vez en la crítica, ya estamos viendo otra vez las cosas de manera equivocada. Y es que no todos tenemos ni el trabajo ideal, no todos tenemos la cuenta de banco ideal, no todos tenemos el jefe ideal. Sin embargo, sí tenemos muchas cosas que son para dar gracias. Y si tú te pones a ver con detenimiento
esos aspectos positivos te vas a dar cuenta que tienes un jefe mejor de lo que te imaginas. Solamente que no te has puesto a ver los aspectos positivos de ese jefe. Tienes un trabajo que a lo mejor no tiene lo que tú quisieras que tuviera, pero tiene tantas cosas tan buenas que te permiten ser la persona que eres y que te van a catapultar para la siguiente parte que viene en tu vida. Por lo tanto, el tener esta aproximación positiva a las cosas es bien importante, porque no se trata nada más de una actitud, voy a hacerlo así o así. No, tiene que ver con la manera en que tú interpretas la realidad, y si lo haces desde la plataforma de lo que la Biblia te provee, lo que Dios te provee, vas a tener unos lentes muy diferentes con los cuales ver tu entorno. Claro, pero es una lucha constante. Desde luego. Constante, y lo acaba de decir usted. Y algo que yo creo muy importante es a las nuevas generaciones o los que tenemos hijos, pues nos toca mucho más difícil la crianza, volviendo a todo lo que estamos platicando, porque a ellos se les están presentando cosas que nosotros no entendemos, pero ¿cómo le podemos hacer para introducir en ellos los valores que deben de tener, y que ellos cuando estén grandes, pues que ya cuando tomen sus decisiones, que de preferencia no lo olviden? Sí, es un desafío sin duda, porque no es tan fácil para un chico de 14, 15, 18 años dejar el celular a un lado, y ahí como padre uno tiene que poner ciertas pautas y normas. En casa no somos una familia ideal definitivamente, pero comparto un par de cosas que nos han funcionado. Número 1, procuramos tener nuestras comidas juntos, y cuando tenemos las comidas no hay dispositivos en la mesa. Y es algo que aplica para todos. Hay ocasiones en que sí, me está llegando un mensaje de parte del trabajo, me está llegando un mensaje de alguna cosa. En este momento de conversación no hay eso. Y esa interacción permite que entonces, en lugar de estar uno así, uno levante la vista y tenga ese contacto e interacción. Mi esposa continuamente les dice, aprovechen que tienen gente adulta con la cual pueden ustedes consultar y evaluar lo que ustedes con sus compañeros tienen. Así que dice, cuando vayan con los abuelos, traten de ver qué preguntas pueden hacer. Cuando vayan con los tíos, plantéenle su situación y díganle, tío, ¿qué piensa? Aunque no piensen como ustedes, escuchen a ver qué tipo de cosas. Entonces, el generar esa interacción y ese diálogo, no únicamente a través de los dispositivos, sino cara a cara, en ese contacto visual, es muy importante hoy en día, y tratar de tener esos parámetros que ayuden. Y desde luego, cómo hacer que la Biblia se convierta en una plataforma, empieza con uno. Uno tiene que continuamente decir, ok, la Biblia va a ser el punto de partida en mi día, va a ser lo que va a determinar mi accionar. Y tarde o temprano el hijo, al ver que está siendo de veras el punto de partida en la vida, va a decir, bueno, evidentemente está funcionando, voy a probarlo, voy a ver qué sucede. Y ser muy cuidadoso para no estirar la cuerda de tal forma con los hijos que reviente y entonces terminen rechazando. Hay que tener ese equilibrio para irlos conduciendo con amor y provocarles esa inquietud y ese gusto, para que ellos se enamoren también de eso. Claro, porque al final de todo se tiene que enamorar. Y algo que yo también quería compartirles, que viene también incluso en la Biblia, es la repetición. Al final de todos los valores se encuentran en la ley, en los mandamientos. Y la Biblia dice, las repetirás a tus hijos en la mañana, en el día, en la noche, todo el tiempo. Porque uno puede decir, yo ya le estoy enseñando a mi hijo, ya le dije que no haga eso. Bueno, pues ya vimos que nosotros somos su ejemplo, lo acaba de comentar, pero aparte de eso, no es como una vez que le dices, tienes que repetirlo diariamente, si no, se les va a olvidar. Claro. Yo invito a los amigos a que lean Deuteronomio capítulo 6, abran su Biblia ahí en el 5º libro de la Biblia, vayan al capítulo 6 y lean ahí esto que Cindy está mencionando precisamente. Las repetirás a tus hijos cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino. Es decir, tratar de hacer de cada espacio de interacción una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y son cosas que se van plantando. Por algo también Proverbios 22:6 dice, instruye,
al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar de él. Es estar echando la semilla, que tarde o temprano dará frutos y tarde o temprano cuando se tope ante determinada decisión va a decir, yo recuerdo que había esto, voy a ir por este camino, ¿no? Claro, porque al final de todo es lo que van a recordar y no se les va a olvidar. Pero bueno, aquí llegamos a un punto muy importante que es que mucha gente que nos está viendo pueda tener la duda o decir, ¿por qué debo confiar en la Biblia si fue escrita por hombres? Ok, lo primero que yo invito a las personas a hacer es, como tú dijiste, vayan y vean por ustedes mismos. Vayan y estudien la Biblia, abran el libro, léanlo. Aun cuando fue escrita con dedos de hombres, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia, escrita a lo largo de 1500 años, tiene una cohesión y no hay una contradicción. Y si la hay, es porque está habiendo un problema de interpretación, no porque la Biblia está teniendo una contradicción. Porque el autor final de esto es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios. Por lo tanto, esta cohesión de los escritos de la Biblia es tan importantísimo. Por eso hay un sinfín de millones de personas que aceptan la Biblia como inspirada por Dios. Y si tú en alguna ocasión no has tenido la oportunidad de leer el libro, ve y consulta la Biblia, lee la Biblia, date la oportunidad, date el tiempo, no te vas a arrepentir. Y si eres una persona que cree que la Biblia es la palabra de Dios y no la está leyendo, regresa y vuelve a leerla. Vas a encontrar grandes bendiciones. Y si hay alguien que lo está haciendo todos los días, no dejen de hacerlo, porque ahí es en donde está la sabiduría. Totalmente. Y bueno, lo importante es que podamos seguir aprendiendo. Y por último me gustaría hacerle un comentario o tocar un punto en el que vemos algo que no está congruente en la sociedad para la gente en especial que cree que en que hemos ido evolucionando. Veamos nuestra sociedad y yo creo que vemos lo contrario, ¿verdad? En lugar de ir evolucionando a ser mejores y mejores y mejores personas, como mucha gente lo puede creer, yo creo que vamos degradando nuestra sociedad actualmente, ¿verdad? Tristemente, el ser humano, la forma en que la Biblia lo plantea, a causa del pecado va de continuo su corazón hacia el mal. Y esto sucedió en la época de Noé y la sociedad, como lo describe la Biblia, se distorsionó de tal forma que se desvirtuó. El Nuevo Testamento, Jesús dijo, en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento. Es decir, los valores familiares, los valores del matrimonio se habían desaparecido y habían caído en prácticas de inmoralidad. Cuando nosotros vemos Sodoma y Gomorra, también encontramos este tipo de circunstancias. Una sociedad que se aleja de Dios, que decide tener sus propias prácticas de acuerdo como ellos lo consideran adecuado. Sin embargo, llega un momento en esta decadencia social que Dios actúa y dice, no más, hasta aquí llega, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar en esta circunstancia en que nos encontramos y hasta cuándo Dios va a decir, hasta aquí llega? No lo sabemos, pero sí sabemos, como la Escritura dice, será como en los días de Noé y será como en la época de Sodoma y Gomorra. Es decir, este es un llamado para que nosotros podamos analizar y ver, ¿está mi vida siendo regida por la Biblia o voy a dejar que la sociedad y su propuesta de inmoralidad y su propuesta de los antivalores bíblicos sea la que determine? Es algo para sopesar cada uno de nosotros. Claro, me quedo con eso porque si la Biblia dice que el tiempo del fin será como en los días de Noé, pues estamos viviendo valores completamente distorsionados, dirigen a nuestros hijos con música que no le entendemos, que comparten valores que totalmente van ante el bien para la sociedad. Al contrario, y he escuchado también la música tiene que ver en lo que va a hacer la sociedad después. Escuchemos la música que están escuchando nuestros hijos. Exacto. He aunado la música que están escuchando, lo que están viendo en las redes sociales, porque no estamos nosotros al tanto de lo que ellos están viendo en sus aparatos tanto tiempo.
Y aunado con eso, en el tiempo de Noé también había mucha glotonería y una alimentación, regímenes de alimentación descontrolados. Lo estamos viviendo ahora. Pero tú puedes elegir cambiar tu vida, pero eso solamente lo puedes hacer volviendo al manual. Sí, Cindy, no quiero llegar al final del programa sin introducir esta parte. Nosotros nos convertimos en lo que contemplamos. La contemplación de algo produce una modificación de nuestro esquema de valores y de nuestra forma de ver las cosas. Es decir, si yo me la paso contemplando determinado programa, serie o música o influencer, mi mente se va a ir ajustando a eso que contemplo. ¿Qué si nosotros, en lugar de contemplar eso, contemplamos la Biblia? Mi mente va a ser cambiada de acuerdo a lo que Dios quiere que yo viva. Así que yo creo que hoy en día debemos replantearnos en qué voy a pasar mi tiempo y en qué voy a enfocarme en contemplar para que esa contemplación sea lo que me cambie. ¿La propuesta de muchos o la propuesta de Dios? Me encantó lo que comentó. Muchísimas gracias. Gracias por esto que nos comentó, por toda la plática que hemos tenido. Yo creo que hemos visto la sociedad, los cambios que ha tenido, qué es lo que nos presenta la sociedad, pero dónde podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas, a dónde podemos encontrar la felicidad también. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo lo que nos compartió el día de hoy. Me gustaría, no sé si tenga algún consejo que compartirnos, aparte de todos los demás que nos ha dado, un consejo de su vida, de lo que haya aprendido, o un consejo de lo que hemos platicado. Gracias, Cindy. Caray, pues en primer lugar agradecer por esta linda oportunidad y por la conversación, y animar a todos los que se conectan y siguen este programa a que se mantengan en conexión con Dios, a que dejen que la Biblia tenga ese lugar en marcar nuestra práctica y nuestro estilo de vida, y se darán cuenta de las grandes bendiciones que hay. Así que un llamado a volver al libro de libros y a dejar que Dios conduzca nuestra vida. Gracias por ese bonito consejo, gracias por haberme acompañado, ha sido de gran bendición y sé que va a ser de bendición para toda la gente que esté con un corazón dispuesto a escuchar lo que hemos platicado hoy, pero no solo escuchar, sino actuar, que es lo más importante. Así es. De nuevo, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Pues no sé si nos queda compartir las redes sociales y compártanos el nuevo proyecto rápidamente. ¿Su libro? Bueno, sí hay un libro que está siendo publicado, está justamente en estos días saliendo, se llama El juicio divino y el papel de los ángeles, basado en la doctrina de Dios, va a estar ahí disponible. Estamos juntamente también con mi hijo recién iniciando un proyecto para todos los que estudian la lección de escuela sabática, que es un programa de estudios que sigue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que es semanal. Estamos teniendo semanalmente un espacio de diálogo sobre ideas de cómo impartir la lección. Así que ustedes pueden buscar ese canal. Les voy a dejar luego el canal y el enlace. La cuenta, por ejemplo, de Twitter es @MiguelPatinHO. Y ustedes pueden ahí en Twitter, primordialmente es que compartimos algunas cosas. Y bueno, eso es. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias de nuevo por haberme acompañado. Gracias a ustedes por vernos. Les invitamos a que nos sigan en todas las redes sociales y sobre todo a que compartan para que estos mensajes lleguen a más personas. Me despido con mi versículo que te comparto por lo general. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Bye, bye.